Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Tata Steel Chess India Blitz and Rapid que está transcurriendo en estos días. Es la segunda jornada, hemos traído varias partidas muy buenas, las tenéis aquí arriba en una primera reseña y seguimos trayendo más, ya que en estos tres días son partidas aún todos contra todos, 10 grandes maestros, están jugando 3 rondas cada día y esta es la segunda que acaba de terminar. Esta partida corresponde a la quinta ronda, es decir, la segunda partida del día de hoy, y tenemos a un gran jovencito Arjun Erigaisi. Hemos traído alguna partida anterior también de este mismo torneo en la que pues lo está abordando. Veremos la clasificación una vez termine esta partida y se enfrenta a Lequan Liem. Más información sobre el torneo lo tenéis como siempre en la descripción del vídeo y vamos ya con esta magnífica partida. D4 a lo que se responde con caballo F6 y tras jugar C4, E6, jugadas de desarrollo, caballo C3 y alfil B4, entrando así en una defensa ninzo-india, ¿no? Tras estos movimientos, dama C2 puede ser posible, ya que el alfil ha clavado al caballo de C3 y A3 podría ser un buen remedio para quitarse este alfil en B4, que si se vuelve a E7, pues E4 cogerían bastante centro las piezas blancas. Por lo tanto, tras alfil por C3, si la dama está en C2, recaptura, y también la dama desde C2 pues tiene cierto control sobre la casilla de E4. No obstante, otras posibilidades pueden ser dama C2, como hemos dicho, caballo F3, o también lo más jugado en esta posición, que es E3. Tras estos movimientos, enroque en corto por parte de Lequan Liem, alfil de 2 desclavándose, y tras D5 rompiendo en el centro, se juega de momento caballo F3. B6 buscando el fianchetto para el alfil de casillas blancas y primeros cambios, C por D5, E por D5, alfil de 3 desarrollando y también buscando las piezas blancas el enroque, y de momento tras alfil B7, enroque en corto, caballo B, D7 y más jugadas de desarrollo. Tras estos movimientos caballo E5 y caballo por E5 entramos en una nueva partida, vamos a las bases de datos y hay varias partidas de maestros de la élite, como esta que tengo marcada ya hace años, en el 2008, de Magnus Carlsen, que venció a Ahmed Atli, también a Andrei Esipenko contra Yu Yanji, Andrei Esipenko contra Santos Guirati, que está jugando este torneo que se está disputando en Calcuta, en la Librería Nacional, que tiene que ser una auténtica maravilla. Y de momento, tras esta recaptura, se toca al caballo y este vuelve a 7 con ataque sobre el peón D5. Vamos a ver a Lequan Liem cómo de alguna manera pues empieza a empujar sin perder ni un segundo. Caballo C5, toca el alfil de D3, viene a C2 y D4. Por un lado, el peón ataca al caballo de C3, y además este alfil de casillas blancas ha cogido mucha fuerza en la gran diagonal. Caballo A4, como vemos los caballos se enfrentan, también los alfiles tras este movimiento, y además los peones pues ya estaban enfrentados, por lo tanto tienen que venir cambios, pero no en este movimiento. Primero se juega A5 y ahora sí, alfil por B4, A por B4 con doble ataque sobre este caballo de A4, también defendido en 2 ocasiones, pero se decide capturar en C5, B por C5 y tras E por D4, C por D4, teniendo las piezas negras un peón pasado, y aquí Erigaisi juega alfil de 3. De momento bloquea el peón, de alguna manera un poquito sueltos los peones, un C5 podría venir en algún momento, aunque son peones que están en casillas negras y ambos alfiles son de casillas blancas y bueno, pues tampoco a lo mejor corren tanto peligro. Por otro lado, las blancas tienen un centro derecha de peones pues bastante consolidado y bastante interesante para intentar empujar en algún momento en la posición, aunque Lequan Liem juega G6, un movimiento en el que este alfil de casillas blancas y en combinación con la dama en alguna línea podrían coger fuerza en el punto, por ejemplo, de H7, dama D2 tocando el punto de B4 y dama D5 defendiendo pero indirectamente. El tema es que si las blancas capturan hay mate en la siguiente jugada, por lo que tras este dama D5 la partida continúa con torre a E1. El tema es que además tanto la torre y la dama con esta incorporación en D5 tocan 2 veces el punto de A2, pero torre
uno deja de defenderlos para ganar actividad en el centro e incluso la partida si se captura en esta posición. La partida continúa con torre F E8, si en caso de que las negras vayan por esta captura se podrían meter en problemas, empezando con un alfil E4, dama B5 retirándose, ya que la captura vendría por parte de la torre y tras los cambios esta dama también ha quedado descentrada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La línea podría continuar con F5, para quizás F6, veremos en una línea posterior que esta captura no es del todo buena y si aquí se juega un D3 entregando quizás este peón para evitar que la dama llegue a H6, F6 pues ya tiene visos de que haya mate en G7. No obstante, si rey H8, aunque se juegue pues dama H6 buscando el mate, torre G8 de momento defiende la casilla, pero como decimos las piezas negras están perdidas gracias a este maravilloso movimiento torre F3. Si por ejemplo se juega D2 en la posición buscando de alguna manera la gloria, primero se sacrifica la dama en H7 y tras rey por torre H3 es mate. Hay varias líneas, todas favorecen a las piezas blancas, por lo tanto aquí no se captura en A2 con la torre siendo mala, lo ponemos en rojo, ponemos en verde este movimiento alfil A6 que quizás es el más adecuado ya que bueno, pues elimina cierto material en la posición y aunque se dejan el peón de B4, pues ahora sí que se podría capturar el peón de A2, ¿no? Por ejemplo con la torre. Por lo tanto habría bastante igualdad en la posición. No se juega ni este erróneo torre por A2 ni el acertado alfil A6 siguiendo una de las líneas, sino que se juega torre F E8 activando las torres y tras estos movimientos Erigaisi juega alfil E4. Como hemos visto en la línea anterior, la dama se retira defendiendo el alfil de B7, vienen estos cambios y tras estas jugadas F5. Aquí el tema es que la partida continúa con dama D5, aquí podríamos ver esta captura por parte de las negras que sería pues muy mala, ya que tras dama G5 con jaque el rey pues puede retirarse a H8 o a F8, daría igual ya que hay temas de mate. Dama F6 dando un primer jaque, rey G8 y tras torre por F5 con ideas de entrar por parte de la torre, también tocando dos veces el punto de F7, pues poco se puede hacer. Si por ejemplo dama B6, tocando a ambas damas, como hemos dicho, dama por F7, pues es bastante fuerte, dando un jaque, también E6. Si aquí se juega primero D3, dando un jaque a la descubierta por ganar un poquito de tiempo, pues rey F1 y tras torre por E6, dama por F7 ahora con jaque, rey H8 y tras torre por E6 con ataque sobre la dama, pues la dama se tiene que retirar o entregar la dama en E6 y la amenaza pues es dama F6 tocando al rey, rey G8 y torre G5 sería mate. Por lo tanto las negras están perdidas en esta línea. Antes ni ahora en las dos líneas que este movimiento pues no es el correcto, se juega dama D5 centralizando nuevamente la dama y tras estas jugadas F6. Tras estos movimientos D3 y buscando un poquito de contrajuego, pero aquí el rey se retira a H1, ya que tras este movimiento la idea de D3 era liberar la casilla de D4 para ganar un tiempo sobre el rey, dar jaque y posteriormente retirar la dama C5, por lo tanto hacer esta triangulación. Como el rey se ha retirado anticipadamente, la dama viene a C5 y el tema es que si ahora se juega dama H6 para dar mate en G7, dama F8 evitaría dicho mate. Por lo tanto, Erigaisi tiene que inventar una nueva forma de entrar, no como hemos visto también en la línea anterior, muy bonito, entregando la dama en H7 y tras previo torre F3, torre H3 dando mate y juega E6. Tras estos movimientos, torre por E6 y tras F por E6 la partida continúa ahora sí con este dama por D3. Se ha entregado un peón, pero a cambio de alguna manera se intentan enfrentar las damas. Esta dama ya no puede entrar por H6 y
Erigaisi evita el cambio de damas jugando dama c2 y tocando el punto de c7. De hecho, quizás lo mejor aquí podría haber sido jugarse c5, dama e5 también, dama d7, pero este movimiento no es del todo bueno, aunque la idea de Li Kuan-Lian es perder el peón en c7 como pasa en la partida y recuperarlo mediante f6, torre por f6. Si ahora las blancas juegan torre por f6, es mate a favor de las negras en la octava, tras torre f1 viniendo a defender, pero el tema es que aquí primero hay un movimiento que Erigaisi hace siendo único para ganar la partida. Li Kuan-Lian pues no lo tiene en cuenta y no es otro que dama b8 jaque. Este dama c8 jaque no funcionaría, pero sí dama b8 como pasa en la partida. El tema es que tras este jaque la misma continúa con rey g7 y tras dama 7 con nuevo jaque en esta posición decide Li Kuan-Lian abandonar. Y el tema es que una vez se retire el rey, da igual que se retire a h6, a g8 o a cualquier otra casilla, torre por f6 sí que funciona, ya que si ahora las negras intentan dar mate en d1, esta dama protege el mate y las blancas tienen pieza de más. El tema, volviendo antes a la posición anterior, esto funciona gracias a este dama b8 jaque, dama 7 jaque, y ya que la dama pues puede volver a g1 no hay mate, pero si se jugase dama c8 con jaque y rey g8, el tema es que la dama no llega a 7 desde c8 y tampoco puede venir a b7, a d7, sino que daría otro jaque en c7 y tras retirarse el rey, por ejemplo, a h6, esta torre no puede capturar, ya que entonces las negras pues estarían dando mate en d1. Por lo tanto, Erigaisi, vamos a ver rápidamente cómo está la clasificación, ya que tras esta es la partida a través de la página chess24. Y muevo un poquito, perdonad, que como siempre me sale descuadrado. Se han jugado ya 6 partidas, Erigaisi espectacular, ya que de las 6 que ha jugado, pues hemos traído, esta es la segunda que traemos, y la verdad que es un jovencito, pues ya con un nivel espectacular. Quizás se oye más a Praggnanandhaa, que ahí está con 4 puntos sobre 6, no me sale como si ha ganado las 5 creo, o ha hecho un par de tablas. Lo podéis ver en la página de chess24, y como vemos también Lebor Aronian, que tuvo una primera jornada muy buena ganando sus 3 partidas, hoy solamente ha ganado una y ha perdido 2. Después está Vidit Santos, que trajimos alguna partida, Sam Sankland, que también está invitado, y bueno, pues resto de jugadores, y bueno, pues un sorprendente Adivan, que está en última posición, sufriendo bastante, que ha perdido 4 partidas y ha tenido solamente 2 tablas. Vamos a ver qué pasa en siguientes partidas en el día de mañana y ya vamos hablando. Un saludo, chao.